Puede responder el señor ministro. Gracias, presidente. Se trata, en efecto, de dos versiones distintas que tienen una explicación bastante clara. La versión, presidente, de la agente descubierta, según ella lo ha expresado en el curso de las investigaciones realizadas por la Inspectoría General de la Policía Nacional, tuvo por finalidad proteger o preservar la acción de inteligencia en la que venía participando. El tener, presidente, una coartada cuando el agente de inteligencia es descubierto forma parte de la doctrina de inteligencia y tiene una sola finalidad: proteger la acción de inteligencia. Por tanto, la información que ella brindó en su momento tenía ese propósito. En tiempo distinto, cuando se pregunta al director de la Dirección de Inteligencia sobre la situación, él ya no tiene que proteger ninguna acción de inteligencia, no es agente en este caso, él tiene que informar con la verdad. Y lo que hace, presidente, es informar con la verdad, señalando que en este caso esa acción de inteligencia no tenía que ver con seguimiento a obrero de construcción civil, sino con seguimiento a un grupo de ciudadanos extranjeros que venían realizando acciones ilícitas en nuestro país. De modo que se trata de dos momentos, de dos lógicas distintas, y que obviamente en el caso, reitero, del director de inteligencia de la policía, lo que le correspondía era informar con la verdad, y eso es lo que hizo, presidente. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. Si se afirma que la agente Wendy Paola Toro González estaba cumpliendo un seguimiento a colombianos traficantes de drogas, pero en la base de datos de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP consigna que ella pertenece al Departamento Político y de Organizaciones Políticas de la Dirección Nacional de Inteligencia de la PNP, ¿por qué un agente de inteligencia en temas de organizaciones políticas estaba a cargo de un operativo sobre narcotráfico? ¿Puede responder, señor ministro? Gracias, presidente. Los datos de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía son correctos, pues la citada agente, en efecto, pertenecía al llamado, ya no existe ese departamento, Departamento Político y de Organizaciones Políticas, que integra la estructura de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Una denominación, presidente, que tenía una década y que ahora ha sido reemplazado por una denominación mucho más adecuada. Sin embargo, para responder puntualmente a la pregunta, la asignación de personal de un área en apoyo de otra área policial en Dirín o en cualquier otra unidad policial es una actividad absolutamente frecuente y responde a la necesidad del servicio o al déficit de efectivos policiales que tenemos. De manera que, en lo absoluto, nada extraño, simplemente se trató de la conformación de un segundo grupo que fortalecía la acción de inteligencia que el grupo inicial venía realizando y que, por tanto, reitero, constituye una práctica habitual tomar personal de un área, asignarlo a otra, porque en este caso concreto igual estábamos en el ámbito del personal de inteligencia. ¿Por qué ella en un operativo sobre narcotráfico? Como hemos señalado al inicio, presidente, no se trataba solo de un tema de narcotráfico. Había extorsión, préstamos compulsivos, sicariato, una investigación bastante abierta y, por tanto, una clásica investigación de carácter preliminar cuyos resultados ciertamente no se limitaban al tema de narcotráfico. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. En el informe periodístico se evidencia que la agente Wendy Paola Toro González fue detenida por serenazgo de Miraflores y conducida a la comisaría de ese distrito, en donde se da cuenta de la denuncia correspondiente consignando el nombre de la referida agente. Sin embargo, tal como se demuestra en el indicado informe, al día siguiente se verificó que el nombre de la denunciada había sido cambiado por el de otra ciudadana, Emilia Carreño Ordaya, la misma que al ser ubicada y entrevistada por la prensa manifestó no haber estado en el lugar ni haber sido detenida. Usted declaró al diario Correo que sancionará ejemplarmente el cambio de identidad de la agente por el de una ciudadana ajena a todo este hecho
y que le parece una práctica negativa exponer la seguridad de dicha persona, por lo que la investigación terminará con una sanción ejemplar. ¿Por qué en el parte policial se cambió el nombre de la agente policial Wendy Paola Toro González por el de otra ciudadana que es ajena al tema sin medir los riesgos que conlleva para su seguridad? ¿Quién ordenó el cambio de identidad de la agente intervenida? ¿Cómo explica usted que se haya efectuado ex profeso dicho cambio de identidad por parte de la policía de la comisaría de Miraflores? ¿Cuál fue el motivo por el que se tomó tal decisión involucrando irresponsablemente a una persona ajena al caso? ¿Cuál ha sido la sanción impuesta a las personas responsables de este ilegal acto? Puede responder, señor ministro. Gracias, presidente. Como informamos hace un momento, la decisión de sustituir el nombre de la agente descubierta con el nombre de una ciudadana ajena a esta operación tuvo el propósito de no exponer y preservar la acción de inteligencia. Se estimó, presidente, dicen las investigaciones, que al cambiar el nombre, básicamente lo que se estaba haciendo era consignar una ocurrencia de calle que simplemente describía el pedido de un ciudadano de la intervención del Serenazgo y policía para fines de identificación de aquella persona que aparentemente merodeaba muy cerca a su domicilio. En la ocurrencia de calle, y hay que decirlo con toda claridad, no se consigna en lo absoluto ninguna referencia a la acción de inteligencia. Simplemente se dice que un ciudadano llama a Serenazgo y policía, intervienen a esta agente, la identifican y ella es conducida a la comisaría. No hay ninguna descripción de ningún hecho que pueda afectar la seguridad de la persona cuyo nombre se tomó de un modo indebido. ¿Quién tomó la decisión? La tomó un capitán que integraba este grupo de inteligencia, quien sugirió, también para proteger la acción de inteligencia y la identidad de esta agente descubierta, que era su subalterna, propuso consignar el nombre de su prima, y él se comprometió a comunicar de este hecho a su familiar a la brevedad. Las investigaciones preliminares realizadas por la Inspectoría de la Policía concluyen que la ciudadana cuyo nombre se utilizó fue consultada, pero fue consultada el día 8 de junio, es decir, fue informada un día antes de la propalación del programa de Cuarto Poder. Lo cierto, presidente, es que ese diálogo se produjo, esa información se produjo, pero no como el capitán ofreció de un inmediato, sino con posterioridad. Por esa razón, y porque entiendo el sentido de preservar y la necesidad de preservar una acción de inteligencia, sin embargo, no compartimos la necesidad de tomar el nombre de una ciudadana e incorporar en un hecho policial en el que no participó. Y por ello, la investigación disciplinaria administrativa concluyó con la sanción de un comandante, el comisario de Miraflores, que permitió esa sustitución, del capitán que autorizó el uso del nombre de un familiar porque se excedió en su función, y de la suboficial por haber sido negligente en el procedimiento de cubierta que debía tener toda acción de inteligencia. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. Diga usted, ¿cómo es verdad que hay 150 policías en actividad que fueron convocados entre enero y febrero de este año por la DINI, entre personal que conoce y tiene experiencia en inteligencia o en investigación criminal, para usarlos contra opositores políticos y críticos al gobierno? Puede responder, señor ministro. Gracias, presidente. La información no es exacta, presidente, no es verdad. La Policía Nacional nunca destinó 150 efectivos a la DINI,
ni para trabajos ordinarios, menos para utilizarlos contra opositores o críticos del gobierno, porque esa no es práctica de un gobierno democrático. Quiero informar que en enero del 2013 teníamos en la DINI destacados 51 miembros de la Policía Nacional, cuyos nombres yo los tengo y están a su disposición. En febrero del mismo año, 2013, teníamos 55 efectivos, en marzo 59 y en julio 52, de manera que nunca se tuvo 150 efectivos para los fines que se señala en la interrogante. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. Diga usted, ¿cómo es verdad que para estas labores de espionaje están utilizando organismos policiales no adscritos a la DINI, que están en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional? ¿Puede responder, señor ministro? Gracias, presidente. Tampoco es verdad, ni en la Policía Nacional, ni en el Ministerio del Interior existen organismos que paralelamente realicen investigaciones de carácter político, espionajes, porque, reitero, desde nuestra perspectiva, se trata de labores proscritas por la ley y que colisionan con la naturaleza de un gobierno democrático como el que hoy tenemos. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. Diga usted si tiene conocimiento que el señor Adrián Villafuerte, asesor presidencial, y del ministro de Orden Interno, Iván Vega, conducen desde el Ministerio del Interior tareas de espionaje político. ¿Puede responder, señor ministro? Señor presidente, desde el Ministerio del Interior no se realizan tareas de espionaje político. El señor Adrián Villafuerte no realiza ninguna actividad en el sector, ninguna actividad directa ni indirecta. Asesor del presidente de la República en materia de seguridad, pero nuestra relación es mínima porque esas son las reglas. Respecto al señor Iván Vega, en su condición de viceministro de Orden Interno, es el encargado, por razón de función, de conducir todos los aspectos vinculados con terrorismo, narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, crimen organizado, porque exactamente esa es su función. Por tanto, él se limita a aquello que las funciones ordinarias y la ley le establece, y en ningún caso, por supuesto, espionaje de carácter político. Señores congresistas, queremos brevemente pasar a saludar a quienes nos visitan en este momento aquí en el Congreso de la República, al señor Pedro de la Cruz, presidente del Parlamento Andino por la República del Ecuador, a la señora Luisa del Río, vicepresidenta del Parlamento Andino por la República de Colombia, al señor Quintín Quispe, vicepresidente del Parlamento Andino por la República de Bolivia, y al señor Javier Reategui Rosselló, vicepresidente del Parlamento Andino por la República del Perú. Muchas gracias por vuestra visita. Continuamos ahora sí con la siguiente pregunta. Pregunta número 13. Diga usted cómo es verdad que adicionalmente a las dos personas mencionadas en la pregunta anterior, el señor Hermógenes Pérez Mego, primo político de la primera dama, tiene también injerencia en el Ministerio del Interior. Puede responder, señor ministro. Gracias, presidente. La información tampoco es real, presidente. En los 12 meses de gestión que tengo, no he recibido jamás una llamada telefónica, una visita en mi despacho, no he sostenido una sola reunión, directa ni indirecta, con la persona por quien se pregunta. Y lo que digo no pone en cuestión la calidad moral ni la idoneidad del señor Pérez Mego. Simplemente él realiza otras labores absolutamente ajenas al sector interior. Siguiente pregunta.
Pregunta número 14. Diga usted cómo es verdad que el reglaje realizado a 2 exministros y un exviceministro de la cartera del Interior fue realizado inicialmente por personal de la DINI y luego, ante la denuncia de Fernando Rospigliosi, reemplazado por personal de la DIRIN de la PNP. ¿Puede responder, señor ministro? No es verdad, presidente. Yo reitero, el sector interior ni el gobierno realiza acciones ilegales de seguimiento de carácter político. Por tanto, ni el personal de la DINI ni el personal de la DIRIN realizan tales comportamientos que desde mi perspectiva resultan ilegales. Siguiente pregunta. Pregunta número 15. Diga usted cómo es verdad que luego de la denuncia difundida el domingo 9 de junio de 2013 por el programa Cuarto Poder respecto al reglaje a 2 exministros y un exviceministro de la cartera del Interior, se reunió en su despacho con el director de la PNP, los generales Céspedes y Morán, y con la gente intervenida durante la vigilancia de dichas personas para armar la coartada de un felaz seguimiento a presuntos narcotraficantes? ¿No lo convierte esto en cómplice de dicho operativo de encubrimiento y por ende en responsable político? Señor ministro, ¿puede responder usted la pregunta? Muchas gracias, presidente. La interrogante tiene muchas afirmaciones inexactas, presidente. Lo cierto es que mientras se emitía el informe en Cuarto Poder, como antes señalé, llamé por teléfono al director de la DIRIN, le pedí la explicación y la información que debía de sustentarme la acción de inteligencia. Pero le pedí también, como antes he señalado también, que en el término de la distancia me trajera toda la información que se había logrado a través de esa acción de inteligencia, y así fue. Me trajo el plan de inteligencia, los avances de la investigación, que luego presenté al día siguiente a las 3 de la tarde ante la Comisión de Inteligencia. Por ello, no es verdad, en primer lugar, que culminado el programa El Cuarto Poder, yo haya concurrido a mi despacho, porque no fui a mi despacho. En segundo lugar, tampoco es verdad que me haya reunido con el director general de la Policía Nacional. Con él no discutí el tema. Lo llamé para pedirle que inicie una investigación disciplinaria por lo ocurrido, pero una comunicación telefónica. En tercer lugar, tampoco es verdad que me haya reunido con el general Carlos Morán, jefe de Estado Mayor. Con ese general, por este tema, no conversé esa noche ni al día siguiente. No era un asunto de su competencia en ese momento. En cuarto lugar, tampoco es verdad que me haya reunido con la gente intervenida, a quien no conozco y con quien hasta hoy nunca he conferenciado. Nunca me reuní con ella. En quinto lugar, tampoco es verdad entonces que me haya reunido para armar una coartada falsa, porque todo lo que hice fue pedir una explicación al director de la DIRIN y pedirle sustente su explicación con los documentos correspondientes, cosa que él en su momento y esa misma noche cumplió. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. Diga usted cómo es verdad que se están dedicando recursos de la policía para el espionaje político, donde intervienen desde oficiales hasta suboficiales de la PNP. ¿Puede responder, señor ministro? Gracias, presidente. En la Policía Nacional del Perú y en el Ministerio del Interior no asignamos recursos para espionaje político, porque como hemos dicho antes y lo reitero, nos parece una práctica antidemocrática que nosotros rechazamos. Siguiente pregunta. Pregunta número 17. Diga cómo es verdad que si fuera cierto que el responsable de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, general PNP José Céspedes, en el sentido de que la gente intervenía, efectuaba seguimiento a maleantes colombianos y que se cambió su nombre en el parte para proteger su integridad, significa que se prefiere que los presuntos mafiosos, en lugar de buscar a la mujer policía ante una eventual venganza, vayan tras la ciudadana cuyo nombre fue consignado en el parte policial?
Esa sería la forma como protege nuestra policía y nuestro Estado a sus ciudadanos en el supuesto negado que sea cierto lo que dice Céspedes. ¿Puede responder, señor ministro? Gracias, presidente. Presidente, yo lamento que se haya decidido utilizar el nombre de una ciudadana a quien públicamente le expreso mis excusas por una decisión errada. Tengo que decir, sin embargo, que esa decisión que se sancionó en su oportunidad tuvo por única finalidad proteger la acción de inteligencia y en ningún caso exponer su seguridad, porque reitero, la ocurrencia de calle número 1551 que se anota en la comisaría de Miraflores señala simplemente que a solicitud de una persona, de un ciudadano, se intervino a la agente de inteligencia que se encontraba en el frontis del local de su ONG de manera sospechosa. Es todo lo que dice esta ocurrencia de calle. No se describe ningún hecho vinculado a la acción de inteligencia que pudiese exponer la seguridad de la ciudadana cuyo nombre indebidamente se adoptó. Por ello, definitivamente no es la manera como nuestra policía protege a la comunidad. Fue un error, y ese error nosotros lo sancionamos. Siguiente pregunta. Pregunta número 18. Diga usted, ¿cómo es verdad que el lunes 10 de junio de 2013 señaló en el Congreso de la República que el nombre de la ciudadana, que nada tenía que ver con el tema, se consignó porque era pariente de uno de los efectivos que hizo el parte en la comisaría de Miraflores? ¿No sabe acaso que se está incurriendo en un delito? ¿Cuál es el nombre del efectivo policial que autorizó el uso del nombre de su familiar sin el debido conocimiento de la persona involucrada? Pues conforme al reportaje emitido por el programa periodístico Cuarto Poder, dicha persona y sus familiares señalaron no tener conocimiento alguno sobre el tema. Puede responder, señor ministro. Gracias, presidente. En la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, en efecto, informé que un efectivo policial participante de esta acción de inteligencia había tomado la decisión de consignar el nombre de un familiar y sustituirla por la identidad de la agente intervenida. Durante el desarrollo de la investigación disciplinaria quedó establecido que un capitán de la policía fue quien proporcionó al comisario de Miraflores el nombre de su prima hermana con la intención de salvaguardar el trabajo de inteligencia a su cargo. Hemos dicho también, presidente, que el 8 de junio recién fue informado este familiar por este capitán. Presidente, yo en principio no tengo ningún inconveniente en hacer público el nombre del capitán, pero si usted me permite, puedo alcanzar esa respuesta por escrito para conocimiento de los señores congresistas si así lo estiman, porque en tanto agente de inteligencia todavía, si usted lo permite, presidente, preferiría alcanzar esa información por escrita para su distribución como usted lo estime. Recibiremos esa información por escrito y está a disposición de los señores parlamentarios. Siguiente pregunta. Pregunta número 19. Diga usted, ¿cómo es verdad que resulta muy extraño y nada convincente su versión respecto a que las personas vinculadas al narcotráfico, supuestamente objeto de seguimiento por parte de la inteligencia policial, fugaran del país una vez que se intervino a la agente Wendy Paola Toro González en el Parque del Amor? ¿Qué clase de inteligencia es esa? ¿Puede responder, señor ministro? Gracias, presidente. Como hemos señalado, la acción de inteligencia había logrado identificar ya a algunas personas. No hemos afirmado necesariamente una relación entre el hecho público y la salida de estas personas, pero hay un dato fáctico. 2 ciudadanos salieron del país, uno con dirección a Panamá y otro a Bogotá. Los nombres, presidente, en tanto igual están siendo objeto de investigación preliminar, se las puedo alcanzar también en este momento para los señores congresistas que así lo estimen. También vamos a esperar esa información para que los congresistas la puedan tomar en este momento, guardando las reservas del caso. Sí, ministro. Correcto. Además, en la información que he alcanzado a responder una de las preguntas,
están los reportes de inmigraciones que así prueban la salida de estas personas en su oportunidad. Gracias. Siguiente pregunta. Pregunta número 20. Informe, señor ministro, si este programa de seguimiento a supuestos extranjeros que lavan dinero y hacen préstamos que luego cobran con métodos violentos ha sido diseñado con participación o conocimiento del primer ministro Jiménez y o del presidente de la República, Humala. ¿Puede responder, señor ministro? Gracias, presidente. Al responder la pregunta número 3, informamos a la representación nacional que, de acuerdo a la organización de la Dirección de Inteligencia de la Policía, los planes de inteligencia a nivel estratégico son aprobados únicamente por el director de la DIRIN, porque esa es su función natural, que incluso no son necesariamente de conocimiento del director de la Policía Nacional. En ese contexto, siendo ese ámbito o esa actividad una función estrictamente policial, en esta ocasión ni en otras no ha participado directa ni indirectamente, por un tema de competencia, reitero, ni el primer ministro ni el señor presidente de la República. Sin embargo, puedo informar que el tema de la presencia de extranjeros de varias nacionalidades que vienen incurriendo en actos ilícitos ha sido materia de varias conversaciones con el primer ministro y ha formado parte, y lo forma aún, parte de la agenda de las múltiples sesiones de trabajo que sostengo con el señor presidente de la República. Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta. Pregunta número 21. Informe, señor ministro, ¿con qué regularidad se informa del desarrollo de este programa de seguimiento a extranjeros al presidente del Consejo de Ministros y al presidente de la República? Su respuesta, señor ministro. Gracias, presidente. La Policía Nacional, presidente, no tiene un programa de seguimiento a extranjeros. Lo que hacemos son actividades específicas sobre la base de la información preliminar de comisión de delitos que nos promueven una acción de inteligencia, y ese criterio se aplica tanto para nacionales, con nacionales, como para extranjeros. En ese contexto, no tengo tampoco una regularidad de información de estos temas, ni al primer ministro ni al señor presidente de la República. Dependerá de la oportunidad, de la relevancia de algunos temas para informar tanto al primer ministro como al señor presidente de la República. Siguiente pregunta. Pregunta número 22. Informe, señor ministro, si para el supuesto seguimiento a los extranjeros han establecido coordinación con las autoridades de los países de donde provienen u operan. Señor ministro, puede responder. Gracias, presidente. Mi sector, señor presidente, mantiene una adecuada coordinación de cooperación con países limítrofes y otros también, con la finalidad de combatir la delincuencia común y el crimen organizado. Por ejemplo, con Brasil y Bolivia hemos sostenido reuniones bilaterales y trilaterales por temas de narcotráfico, trata de personas, migración. Con Colombia, por narcotráfico, delincuencia organizada, minería ilegal, trata de personas. Tenemos una agenda común. Con Ecuador, igual, un gabinete binacional en el que se tratan temas vinculados a los asuntos que antes hemos señalado, al cual podría añadir contrabando en el caso de Ecuador. De manera que la relación y cooperación es frecuente, incluso al punto de haber operado conjuntamente en nuestro territorio. Así, hace pocos meses logramos la captura de un grupo de delincuentes de alto nivel fugado de una prisión de Ecuador, personal de la Digimin, Dirandro y Policía Ecuatoriana. Así logramos la captura de un líder narcotraficante colombiano en acción conjunta también con la Policía colombiana, de manera que hay una relación estrecha. Con relación al plan de inteligencia 075, materia de esta interpelación, ahí puedo señalar, presidente, que no efectuamos ninguna coordinación con las autoridades del país de origen. Puedo sí informar que el 3 de junio, es decir, 6 días antes
de la propalación del programa En Cuarto Poder, recibí en mi despacho al señor señor embajador de la República de Colombia, porque él, preocupado por las publicaciones, venía a transmitir el deseo del gobierno colombiano de participar en la colaboración, en la identificación de aquellas personas que realizaban actos ilícitos en nuestro país.